Hola queridos seguidores del Archivo Histórico del Atlántico, soy Mabel López, la doctora en Historia y creadora del canal de YouTube La Historia detrás de los libros, un espacio en el que cada semana reseñamos los libros más recientes de la historiografía iberoamericana. Tengo el placer de acompañarlos en esta cuarta edición de nuestros 10 encuentros semanales sobre libros del Caribe. Los invitamos a acompañarnos los siguientes 20 minutos para hablar sobre la lucha por la ciudadanía en el Caribe colombiano. Un tema muy pertinente esta semana de elecciones presidenciales en la que se reivindica el derecho de todas y todos los colombianos a elegir y ser elegidos. Antes de entrar a lo más profundo de este tema, para lo cual recuperaremos hoy gran parte de nuestro videoblog 50 sobre el libro Desafío del Reconocimiento, Lucha por la Ciudadanía de los Afrocolombianos en el Caribe, 1850-1900, de Jason McGraw, originalmente escrito en inglés y dispuesto en español para todos los colombianos por la editorial Iguana Ciega de Barranquilla, recapitulemos quiénes eran ciudadanos y podían votar en las primeras repúblicas del siglo XIX. Para ello nos apoyaremos en los planteamientos de Historia de Colombia Lo que necesitas saber, que reseñamos en el videoblog 70. Se trata de una obra de historia pública escrita por Mabel López en coautoría con Eric Duván Barbosa y publicada por el grupo Planeta en el sello Paidós. Los criollos y mestizos, adinerados, patriotas, al ser los encargados de redactar las primeras constituciones republicanas de 1811 a 1821, se reservaron el derecho de ciudadanía y excluyeron a la mayoría de la población de la posibilidad de elegir y ser elegida. La discriminación en términos políticos fue tal que, a pesar de haber participado decididamente en las batallas por la independencia, tanto las mujeres como los mestizos pobres, los esclavizados y los negros libertos no tuvieron lugar en la Constitución de Cúcuta de 1821. Esta señaló que eran colombianos todos los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia y los hijos de estos, y que para ser sufragante parroquial era necesario ser colombiano, ser casado o mayor de 21 años, saber leer y escribir, pero esta condición no tendría lugar hasta el año de 1840, ser dueño de alguna propiedad raíz que alcance el valor libre de 100 pesos, y suplirá ese defecto el ejercitar algún oficio, profesión, comercio o industria útil con casa o taller abierto, sin dependencia de otro en clase de jornalero o sirviente. Adicionalmente, para ser electo era indispensable ser sufragante no suspenso, saber leer y escribir, ser mayor de 25 años cumplidos y vecino de cualquiera de las parroquias del cantón donde se dieran las elecciones, ser dueño de una propiedad raíz que alcance el valor libre de 500 pesos o gozar de un empleo de 300 pesos de renta anual, o ser usufructuario de bienes que produzcan una renta de 300 pesos anuales o profesar alguna ciencia o tener un grado científico. En ese sentido, a la población femenina, a la analfabeta, desposeída, esclava, indígena y labradora, le estaba prohibida la ciudadanía. Solamente los criollos y mestizos adinerados, alfabetizados y propietarios de haciendas, minas o esclavos podían ejercerla. En 1851, el presidente liberal José Hilario López eliminó la condición de servidumbre que representaba la esclavitud, que para la época ya era bastante marginal, pues muchos esclavizados habían comprado su libertad y la de sus familiares con su propio trabajo. Esta había sido otorgada voluntariamente por sus amos, o el Estado, a través de diversas disposiciones, la había financiado e indemnizado a los esclavistas. Se estima que apenas el 1% de la población estaba en condición de esclavización para 1850. Valga aclarar que la obtención de la libertad definitiva no surgió de la nada. Hizo parte de la presión social de los afrodescendientes libres y esclavizados a través de acciones cotidianas como la fuga hacia Rochelas y Palenques, los daños materiales en las haciendas y cultivos, el robo y la liberación de ganado y los levantamientos de niños, mujeres y hombres contra los hacendados y mineros. Asimismo, se generaron acciones políticas desde las sociedades democráticas de artesanos entre 1838 y finales del 19, en las que los afrodescendientes libres participaron decididamente en todo el país. Estas, a las que también se sumaron las nacientes clases medias y comerciantes, fueron las primeras organizaciones gremiales, políticas y filantrópicas en las que pudieron participar abiertamente individuos de diversos estamentos para recibir formación académica y electoral.
Al tener una estrecha relación con quienes defendían las ideas liberales de la época, dichos espacios de sociabilidad jugaron un papel fundamental para que José Hilario López llegara a la presidencia entre 1849 y 1853. A cambio, las sociedades democráticas de artesanos no solo esperaban de él que garantizara la protección de los productos elaborados manualmente en el país, como los textiles o los sombreros, y que aumentara los aranceles para los importados, sino que hiciera realidad la abolición de la esclavitud. Según el historiador norteamericano Jason McGraw, quien se ha especializado en el tema en la Nueva Granada, la administración de José Hilario López organizó numerosas ceremonias públicas de manumisión en las provincias para difundir la idea de una ciudadanía igualitaria. La constitución política vigente en esa época era la de 1843, que en su artículo 4 señalaba que los granadinos por naturalización eran todos los hombres libres nacidos fuera del territorio de la Nueva Granada que se hallaban domiciliados en ella a tiempo que el lugar de su domicilio se declaró independiente de la España y que después se sometieron a la Constitución colombiana de 1821. Los hombres nacidos libres en el territorio de la Nueva Granada de padre extranjero que no se hallara en ella al servicio de otra nación o gobierno. Las mujeres libres no granadinas desde que se hayan casado o se casaren con granadino. Los hijos de esclavas nacidos libres en el territorio de la Nueva Granada a virtud de la ley, los libertos nacidos en el territorio de la Nueva Granada, los que obtengan carta de naturaleza conforme a la ley. Asimismo, dicho documento sostenía en su título segundo de los ciudadanos, artículo 9, son ciudadanos los granadinos varones que reúnan las cualidades siguientes: haber cumplido la edad de 21 años, ser dueños de bienes raíces situados en la Nueva Granada que alcancen al valor libre de 300 pesos o tener una renta anual de 150 pesos y pagar las contribuciones directas establecidas por la ley correspondientes a dichos bienes o rentas, así como saber leer y escribir. Pero esta cualidad solo se exigirá en los que desde 1 de enero de 1850 en adelante cumplan la edad de 21 años. En ese sentido, la historia demostraría que aquella ciudadanía igualitaria promovida retóricamente por los liberales estaba muy lejos de concretarse, pues si bien los hijos de esclavos nacidos luego de 1821 eran granadinos, muchos de ellos no tenían la calidad de ciudadanos, ya que para conseguirla se requería tener propiedades y ser alfabetizados al cumplir los 21 años, en un país con escasas escuelas públicas y que no les garantizaba el acceso a la educación a los afrodescendientes o a los indígenas. Y ni qué decir de las mujeres, pues la ciudadanía se restringió nuevamente al sexo masculino, un obstáculo biológico infranqueable para ellas. No obstante, los pardos y zambos que nacieron de libres o que obtuvieron su libertad a inicios del 19 y que constituían un importante sector militar y comercial en aquel entonces en zonas como el Caribe, ya eran ciudadanos plenos para 1843 y jalonaron esa posibilidad para sus compañeros de raza desde las sociedades democráticas de artesanos, en las que confluían universitarios y trabajadores manuales y agrícolas sin tierra, quienes disertaban cotidianamente sobre las ideas liberales en boga en Europa. Lo cierto es que la abolición definitiva de la esclavitud generó la animadversión de los sectores más conservadores de la Nueva Granada, entre ellos los terratenientes como Mariano Espina Rodríguez y Julio Arboleda, quienes en 1851 se levantaron en Patía, Timbío, Pasto, Popayán y Cali contra el gobierno y apoyados por otros hacendados se concentraron luego en las regiones del Cauca, Chocó, Antioquia y en las localidades de Sogamoso, Mariquita, Guatavita y el Guamo del interior del país. El levantamiento inició el 22 de mayo y se extendió hasta el 10 de septiembre. Las guerras civiles seguirían, unas veces protagonizadas por los conservadores, otras por los liberales e incluso por los artesanos, como la que derrocó el gobierno de José María Obando con la ayuda del comandante del ejército José María Melo en 1854. Esta fue ocasionada por el malestar de los artesanos ante las medidas librecambistas del presidente Obando, que desconocían las demandas de ese sector para que se protegiera al mercado nacional y a los trabajadores. La guerra tuvo como epicentro la capital del país y se extendió desde el 17 de abril hasta el 4 de diciembre de 1854. Entre 1860 y 1863 se daría nuevamente una cruenta guerra civil, al cabo de la cual los liberales radicales, quienes ganan la confrontación, promulgan la Constitución de Río Negro en 1863, nombran como presidente a Tomás Cipriano de Mosquera y se mantienen en el poder hasta 1878. A ese periodo se le conocería como el Olimpo Radical. La nueva Constitución, catalogada como de Los Ángeles por el poeta, dramaturgo y novelista romántico francés Victor Hugo, dado su carácter extremadamente vanguardista para la época, cambia el nombre del país al de Estados Unidos de Colombia, integrado por 9 unidades soberanas, reduce el papel del Estado,
limita severamente al clero, garantiza la propiedad privada, la libertad de pensamiento e imprenta, de domicilio, de trabajo y de enseñanza. No obstante, al enmarcarse en una organización de tipo federal, también les da autonomía a los estados para regular algunos aspectos, razón por la cual varios suprimen el voto universal masculino y restringen de nuevo el derecho de sufragar solo a una minoría propietaria y letrada. Años después, la Constitución de 1886 señalaría que eran ciudadanos solo los colombianos varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u oficio o tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Así, la población en condiciones de pobreza o los hombres que dependían del trabajo de sus esposas quedaban nuevamente por fuera de la posibilidad de elegir y ser elegidos. Detrás de cada una de estas decisiones en torno a la ciudadanía en Colombia estuvieron los vestigios de una configuración colonial estamental, las disputas ideológicas y bélicas entre liberales y conservadores a lo largo del siglo XIX, pero también una geografía racializada que subvaloró al Caribe, mayoritariamente compuesto por afrodescendientes. Negarles el voto a los más humildes no solo implicó en su momento sacar del camino al fortín político del liberalismo en el país, sino privar de alianzas estratégicas a quienes lideraban las huelgas de trabajadores fluviales en el Magdalena, que literalmente pararon el comercio y las exportaciones en Colombia en más de una ocasión a finales del siglo XIX e inicios del XX. Les recuerdo que lo hasta aquí señalado lo pueden ampliar en el libro Historia de Colombia, lo que necesitas saber, de Mabel López y Eric Barbosa y publicado en el sello Paidós del grupo editorial Planeta. Conozcamos ahora a Jason McGraw, autor del libro El desafío del reconocimiento, lucha por la ciudadanía de los afrocolombianos en el Caribe 1850-1900, eje de nuestra sesión de hoy, y recordemos la reseña sobre su obra. Jason McGraw es un estudioso de la historia moderna de América Latina y el Caribe. Se formó en Reed College y en University of Chicago, donde acabó su doctorado en historia con especialización en América Latina, el Caribe y la historia mundial del Atlántico. Actualmente es docente del Departamento de Historia en la Universidad de Indiana en Bloomington. Antes de eso se desempeñó como profesor de Rutgers University en New Jersey y en University of Chicago. El desafío del reconocimiento es su primer libro. Actualmente está escribiendo una historia internacional de la música reggae jamaicana y pronto espera comenzar un proyecto sobre la historia global de asentamientos irregulares. El desafío del reconocimiento, la lucha por la ciudadanía de los afrocolombianos en el Caribe, se basa en el estudio de los procesos entrelazados de esclavitud, emancipación, colonialismo y capitalismo que produjeron el mundo moderno atlántico. Narra la cautivante historia del país después del periodo de la independencia, desde la liberación de los esclavizados en la década de 1850 hasta las primeras huelgas laborales generales de la década de 1910. Según lo plantea el autor, el fin de la esclavitud fomentó un nuevo sentido de ciudadanía, que fue trazado tanto por un modelo de derechos universales como por las luchas individuales de los afrodescendientes por la libertad. Y el Caribe estuvo en el foco de esas transformaciones. El autor nos cuenta brevemente sobre su obra. Escuchemos. Buenos días, soy Jason McGraw, historiador de Indiana University en los Estados Unidos. Mi libro, El desafío del reconocimiento, ofrece dos grandes intervenciones en la historiografía sobre Colombia. Primero, argumenta que la abolición de esclavitud en 1852 llevó a un replanteamiento profundo del significado de ciudadanía, de quién estaba incluido en la República y qué derechos deberían ser. En segundo lugar, sostiene que la gente afrodescendiente del Caribe colombiano fueron participantes importantes en la política, la economía y la vida religiosa en la segunda mitad del siglo XIX.
Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de El desafío del reconocimiento. Lucha por la ciudadanía de los afrocolombianos en el Caribe en 1850-1900, del historiador Jason McGraw y publicado por la editorial La Iguana Ciega. Hay muchísimos datos e historias en este libro relacionados con la abolición de la esclavitud. Se trata o de narraciones que fueron borradas de la historia o que no son muy conocidas por el público general. El libro nos deja entrever que la libertad definitiva de los esclavizados no fue simplemente un gesto civilizatorio o un acto de bondad de un gobernante y su partido. Realmente se trató del cobro de una deuda política de una colectividad que ayudó a elegir a 2 presidentes liberales de forma consecutiva. El primer valor agregado de este libro es que visibiliza a las sociedades democráticas de artesanos del Caribe y reconoce sus demandas y sus logros. Desde tiempos de la colonia, el río Magdalena fue la principal vía de transporte de pasajeros y mercancías que comunicó al Caribe con el centro del país. Esa condición hizo de los bogas o remeros de los champanes unos actores sociales muy poderosos que por mucho tiempo impusieron sus condiciones laborales y generaron incertidumbre respecto a los tiempos de entrega de la correspondencia, de las mercancías y la llegada de pasajeros. Este libro ahonda en los trabajadores fluviales, en su lucha por el reconocimiento y en la forma como fueron atacados ideológica y políticamente por los sectores más conservadores del país, quienes, amparados en el progreso, los borraron literalmente de la historia con la ayuda de los barcos de vapor. En este capítulo, relacionadas con los bogas, las mujeres juegan un papel fundamental. El de Jason McGraw no es un libro lineal, es una obra que viene y va en una línea de tiempo que abarca desde 1850 hasta 1900, para desarrollar temas como la libertad de los esclavos, la guerra de las razas, la libertad de industria y de trabajo, la república letrada, la política popular y la guerra de los 1000 días. Sin embargo, no lo hace con la distancia que uno esperaría de un autor extranjero. Él se empapó de Caribe colombiano. No solamente domina a la perfección las fuentes de archivo locales, sino que además conoce a nuestros autores, como María Teresa Ripoll, Alberto Abello, Adolfo Meisel Roca, Alfonso Múnera, Jorge Conde Calderón, Sergio Paolo Solano, Edgar Reisinin y Dolcey Romero, entre muchos otros. Todos los demás son enfermizos y de raza ambigua. Su cometido es ser blancos y bonitos. Para mí es un honor ser negro y me deleito en mi fealdad. La regeneración humana está en mi raza. Esto ya lo ha dicho la ciencia. Mi aporte favorito de este libro es el capítulo 4, La República Letrada, porque analiza a un personaje que sería central en la lucha por la ciudadanía de los afrodescendientes. Pero curiosamente, de él o se sabe muy poco o no se dice nada en los textos escolares. Me refiero a Candelario Obeso, un momposino que en 1867 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, recién creada, a estudiar ingeniería, derecho y ciencias políticas. Aunque tuvo importantes cargos administrativos en la época, dada su cercanía con la élite política, su verdadera pasión fue la poesía, en la que recuperó el lenguaje de los campesinos afrodescendientes de su región, especialmente los bogas. Su obra cumbre fue Cantos Populares de mi Tierra, publicada en 1877. Les recomiendo que le den una mirada. Finalmente, debemos reconocerle a esta obra el gran aporte que hace para identificar los orígenes de las tensiones entre el interior del país y el Caribe. Ese aporte sitúa a este libro dentro de la tendencia más reciente de la historiografía caribeña, que nos habla de la geografía racializada y de la inviabilidad de un proyecto de nación. Algunos otros videoblogs de la historia detrás de los libros en los que se puede ahondar en la lucha de los afrodescendientes por el reconocimiento y en particular por la ciudadanía en el Caribe son
El videoblog 13, Historia de las desigualdades étnico-raciales en México, Centroamérica y el Caribe entre los siglos XVIII y XXI, compilado por Catherine Lacaze, Ronald Soto Quirós y Ronnie Viales Hurtado y publicado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y Ameriver, Universidad de Bordeaux, Montaigne. El videoblog 60, El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717 a 1821, y Fronteras imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, las dos obras cumbre de Alfonso Múnera, editadas en el sello Crítica del Grupo Editorial Planeta. El videoblog 54, Demando mi libertad, Mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800, obra editada por las profesoras Aurora Vergara Figueroa y Carmen Luz Cosme Puntiel y publicada por la Universidad ICESI. Adicionalmente, para quienes deseen aproximarse a la historia de las constituciones políticas de la Nueva Granada y Colombia, los invitamos a ver el videoblog 5 del especial de la Biblioteca del 19 al canal de YouTube, en la historia detrás de los libros, en el que hacemos una mirada de larga duración sobre el tema en el periodo decimonónico. Con esta recomendación cerramos nuestra entrega de hoy para el Archivo Histórico del Atlántico sobre la lucha por la ciudadanía en el Caribe colombiano, con la que buscamos demostrar que el sufragio masculino no siempre fue universal. Para que los varones afrocolombianos y especialmente los del Caribe fueran tenidos en cuenta en el censo electoral, debieron emprender variadas estrategias a lo largo de la historia. En el caso de las mujeres, tendrían que esperar hasta mediados del siglo XX para ejercer efectivamente ese derecho. El voto, un tema que cobra importancia este fin de semana en el que Colombia realiza la segunda vuelta dentro del proceso para elegir presidente. Súper recomendados los libros de esta edición, que ustedes, los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general, pueden adquirir en las principales librerías del país. No olviden visitar nuestro canal La Historia detrás de los libros para conocer a fondo las publicaciones. Mil gracias a todos por acompañarnos hasta el final de esta entrega y los esperamos la próxima semana con una sesión sobre 4 libros relacionados con la violencia y el conflicto armado en el Caribe colombiano. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.